Sí, sélo. Esta semana non se fala d'otra cosa, y debémonos a la actualidad, y vamos a falar de lo que toca. Sí, y es justo lo que estáis pensando. Vamos a falar de la película del Joker. A mí, si no me recomendaron esta película 15 veces ya, no me la recomendaron ninguna. Y para los que non la fuerais ver, vamos daros una pequeña inyección con algunas curiosidades de este personaje que, aunque sea el villano, es uno de los más queridos de DC. Dende yo más querido que Robin. ¡Entabemos! Número 4. La primera aparición del Joker fue en 1940, nel primer cómic en solitario de Batman. Si os non vos acordabais, Joker ya era el villano de Batman. El caso ya que lo presentaba como un villano sanguinario que mataba a les sos víctimas echándolos una toxina que ellos desfiguraba el rostro hasta dejar un cadáver con una siniestra sonrisa en ellos. El diseño del personaje basaron en una película de 1928 de nombre The Man Who Laughs, un hombre con una desfiguración en la cara que lo obligaba a vivir con una sonrisa permanente. Número 3. Al Joker interpretólo de ellos actores, que aún de prestigio en su época y con algo curioso para contar. El primer actor en hacer del Joker tenía raigaños catalanes. César Romero interpretó al villano una serie de los 60. Como curiosidad, el actor negóse a afeitar el bigote, así que tuvieron que poner maquillaje blanco para taparlo. En 1989 llegó Jack Nicholson, que tomó bien en serio su rol, tanto que quedó 10 veces con Bob Kane, el creador, para discutir sobre la psique del personaje. Y por último, Heath Ledger, considerada la mayor interpretación del Joker, por lo menos hasta ahora, y ya que el actor metióse tanto en el papel que acabó llorando de verdad, hasta el punto que muchos dicen que esa locura fue la que lo llevó al suicidio. Y después ya viene de la que todo el mundo fala, la de Joaquin Phoenix, de la que no vamos a decir mucho para que podáis ir a disfrutarlo al cine. ¿No es cabeza de alguien? No sé de qué fales, eso en jamás pasó. Número 2. Lo que sí que pasó, y que en la versión de Batman The Animated Series, la voz del Joker fue Mark Hamill. A los menos frikis el nombre no vos dirá nada, pero fue el actor que dio vida a Luke Skywalker, y fue el actor que interpretó al Joker más tiempo, de septiembre de 1991 a aviento de 1995. Muchos consideran la sonrisa del Joker como la más genuina de todas. Luke, it's me, the Clown Prince of Crime, and also your father. No, that's not true, that's impossible! Get used to it, kiddo. Número 1. La enfermedad a la que se fai referencia en la última película del Joker existe de verdad y llámase epilepsia xelástica, una enfermedad con síntomas que pasen por una risa vacía que aparecen sin ninguna razón aparente y para de sópitu después de unos 40 o 45 segundos y que suele tratarse a través de una serie de fármacos. Aunque no es una enfermedad muy común, Joaquin Phoenix estudió bien esta enfermedad para representarla en el su personaje y confesó en una entrevista que tardó 10 meses en perfeccionar esa risa con mirada vacía que tanto está prestando y a la crítica. Y hasta aquí les nueces curiosidades del Joker. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la tu versión del Joker favorita? Cuéntanoslo en los comentarios y de paso cuéntanos si te prestó la película que tan guaño nos cines. Nos vémonos la viniente semana. A mí no me sal.